Ahora sí, tengan todos ustedes, queridos maestros y maestras, participantes, directores, directoras, gestores educativos de toda Bolivia, muy buenas tardes, tengan una bienvenida, una cordial bienvenida, un abrazo a cada rincón del país, porque tenemos inscritos de muchos lugares de nuestro país. Estamos muy contentos el día de hoy de iniciar nuestro segundo día de encuentro internacional de biología con una invitada especial. Vamos a hablar un poquito también de ella, de su recorrido, quisiera que nos comparta también a nosotros. Ella es Vianelis Hernández Aguilera. Ella es magíster en ciencias biomédicas con mención en bioquímica y biología molecular. De hecho, la ponencia del día de hoy tiene ese título, ¿no? Introducción a la biología molecular, fundamentos, aplicaciones y avances tecnológicos. Bueno, muchas gracias ante todo. Es un placer para mí, bueno, formar parte de este evento. Gracias por la invitación y espero aportar un granito de arena para seguir aumentando el conocimiento en toda la región. Bueno, como bien usted lo mencionó antes, mi nombre es Vianelis Hernández, estoy en biología molecular. Actualmente me desempeño en el área agronómica y eso me gusta porque la biología es muy amplia y nos permite trabajar en diferentes áreas. Entonces, he tenido el placer de tener experiencia tanto en el área clínica, trabajando con humanos, trabajando con animales, trabajando con plantas actualmente, en el suelo que es muy rico en seres vivos, tanto microscópicos como macroscópicos. Y como le digo, es muy bonito trabajar la biología por eso, porque permite desenvolverse en diferentes áreas. La biología molecular, pues me apasiona por lo mismo, es el avance tecnológico que ha venido desarrollándose y cómo cada día la ciencia ha seguido creciendo y hay nuevos aportes que poco a poco vamos a ir descubriendo y que nos van a permitir conocer más de qué estamos rodeados actualmente. La biología molecular es una rama de la biología que se encarga del estudio del ADN. El ADN es la molécula de la vida, ¿ok? En esta molécula, en este ADN, está conformado, está almacenada toda la información, todas las instrucciones genéticas de un individuo. Entonces, al conocer esas instrucciones genéticas, vamos a poder saber cuáles van a ser, digamos, las diferentes características de desarrollo, funcionamiento, crecimiento, reproducción de un individuo. Todos los seres vivos y algunos virus almacenan su información en el ADN. Entonces, conociendo el ADN es la manera, digamos, más específica que vamos a tener para conocer a un individuo. Ese ADN está conformado por todo lo que denominamos el genoma. El genoma es ese material, es toda esa serie de moléculas que vamos a tener y que van a contener toda la información genética de un individuo. A partir de ese ADN, ¿ok? Ese ADN, como les dije, es la molécula central de un individuo. Y a partir de ese ADN se van a venir sintetizando las diferentes proteínas, lípidos, en el caso de las plantas, por ejemplo, una fitohormona que va a producir una planta para estimular su crecimiento, enzimas de ese individuo, enzimas que pueden encargarse de diversos procesos metabólicos que son necesarios para el desarrollo del individuo, estructuras que van a ser como tal el material que le va a dar la forma a ese individuo. La comunicación, muy importante, por ejemplo, en el caso de las bacterias, comunicación entre bacterias para, digamos, comunicar a los demás individuos de la comunidad que hay un ente extraño en ese medio, que hay una situación de estrés, que hay alimento y que pueden venir al sitio para alimentarse todos juntos. La lignina o diferentes proteínas estructurales, patógenos, cuerpos bacterianos, toxinas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Toda la información está almacenada en el ADN. Entonces podemos decir que un individuo va a tener una huella digital genética. Es decir, así como cada uno de nosotros presenta una huella digital que es característica, es propia de cada uno de nosotros y que nos diferencia del compañero. De la misma manera, el ADN y todo el genoma va a ser diferente para cada individuo, con excepción de los gemelos. Del resto, todos los individuos tienen su ADN característico y único, su genoma completo. Entonces, vamos a conocer ahora lo que se denomina el dogma central de la biología molecular. ¿Qué significa esto? Esto es los diferentes pasos que tiene que llevar a cabo un individuo para que su ADN, que como les dije antes, almacena toda la información genética, es como decir el disco duro de un individuo, ese ADN se tiene que transcribir y formar lo que es el ARN mensajero.
El paso de ADN a ARN mensajero se denomina transcripción. Seguidamente, ese ARN mensajero se va a traducir a proteína. Entonces, ¿por qué tiene que ocurrir de esta forma? El ADN está almacenado a nivel del núcleo. El ADN se mantiene en el núcleo porque es la molécula de mayor valor de un individuo. Supongamos que este es el núcleo de la célula y ese núcleo almacena el ADN. Ya más adelante vamos a ver que cuando esa célula se tiene que dividir, lleva a cabo el proceso de replicación, pero eso lo vemos más adelante. Por ahora quiero que nos enfoquemos en que el ADN se mantiene en el núcleo de la célula. Para que ese ADN se pueda transformar en proteína, tiene que primero pasar por el proceso de transcripción y formar el ARN mensajero. Ese ARN mensajero es el que puede salir del núcleo, ¿ok? Se sale del núcleo y el ARN mensajero viaja fuera de la célula y llega a los ribosomas. En los ribosomas es que se lleva a cabo el proceso de traducción. ¿Ok? Entonces, el ADN forma primero el ARN mensajero, que va a actuar como, su nombre lo indica, como el mensajero, porque va a llevar el mensaje hacia los ribosomas para producir las proteínas. Las proteínas son como tal las moléculas que van a ejercer la acción de la célula. Como les dije en un principio, esas proteínas pueden ser estructurales, de comunicación, pueden ser de almacenamiento, pueden ser de energía, pero son como tal las que van a ejercer la acción a partir de la señal que viene del ADN. Bien, voy a hacer aquí un paréntesis que no les comenté al principio, pero a medida que vayan teniendo alguna duda, podemos hacer uso del chat y van colocando las preguntas en el chat o pueden también incluso, no sé si aquí en Zoom se lo permite, pero pueden levantar la mano para hacer la pregunta de manera verbal. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto a la estructura del ADN, vamos a ver que el ADN es una doble hélice. Como pueden ver en la imagen, es similar a una escalera en espiral. Este ADN, fíjense que tiene dos hélices, ¿ok? Dos hélices enrolladas, y esas hélices van a estar formadas por diferentes elementos. Vamos a tener las bases nitrogenadas, que van a ser como los puentes de esa escalera, cada uno de los escalones, las bases nitrogenadas a través de puentes de hidrógeno. Vamos a tener la parte más externa, que vendría siendo esta de color naranja clarito. Ese se denomina el esqueleto azúcar-fosfato, porque está formado por un azúcar y un grupo fosfato. Esa doble hélice, entonces, como les dije, permanece enrollada, súper enrollada, incluso, vamos a ver de esta forma. No Sí, buenas sabía. tardes. Sí, va a permanecer súper enrollada porque el ADN, imagínense la cantidad de información que almacena, el largo que va a tener esa molécula se tiene que súper enrollar, va a ser como un ovillo de hilo para poder permanecer dentro del núcleo y caber dentro del núcleo de una célula. Entonces, por eso es que el ADN se encuentra súper enrollada. Como ya les dije, está formada por las bases nitrogenadas. Esas bases nitrogenadas se denominan adenina, timina, citosina, guanina. Y existe una complementariedad de base. Esto significa que adenina siempre se va a unir con timina y citosina se va a unir con guanina. ¿Ok? Ellas se tienen que unir de esta manera y es lo que va a mantener la doble hélice unida, ¿ok? A través de las bases nitrogenadas. Cuando la célula se va a dividir, siempre tiene que haber primero la división del ADN, ¿ok? Vamos a tener una célula, esa célula se va a dividir para dar origen a una célula hija, pero esa célula hija tiene que llevar la misma información genética que viene de la madre. Ese proceso de división del ADN se denomina replicación. La replicación del ADN es cuando se genera una copia del ADN de la madre para dar origen a dos nuevas hebras que van a tener la misma información genética que viene de la madre. Si lo vemos acá, fíjense, recordando la imagen que vimos antes, vamos a tener la doble hélice del ADN. Para que esa doble hélice se pueda dividir, primero tiene que separarse. ¿Ok? Este paso es el paso inicial. La doble hélice se separa o se abre la cadena y a partir de cada hélice de la madre se va a generar una nueva hebra, que es la que viene en color celeste. La de color lila o morado es la hebra que viene de la madre y la hebra celeste es una hebra nueva que se va a formar. Entonces, de esta manera vamos a ver que el ADN se está dividiendo. ¿Ok? A partir de una hebra madre se están generando dos nuevas hebras.
Por eso se dice que la replicación del ADN es semiconservativa. Es semiconservativa porque cada hebra hija va a tener una hebra que viene de la madre. Es decir, que se almacena la mitad de la hebra que viene de la madre. ¿Ok? Bien. Esa replicación del ADN ocurre a partir de un punto de origen y se forma lo que se denomina una burbuja de replicación. La burbuja de replicación es esto que vemos acá. Fíjense cómo la doble hebra, la doble hélice de ADN, se abre en un punto. Esa apertura es a través de una enzima que se denomina la helicasa. La enzima helicasa es la encargada de abrir la doble hélice de ADN. Después que la molécula se abre, viene otra enzima que se denomina polimerasa, y esta enzima polimerasa es la que se va a encargar de agregar las bases nitrogenadas para formar la nueva hebra. Si lo vemos aquí en el esquema, la polimerasa es la de color púrpura, y ella va a ir recorriendo toda la hebra de la madre y va a ir agarrando una base nitrogenada y la va a incorporar y la va a unir a la base nitrogenada de la madre. Y así, incorpora una, luego toma otra, la incorpora y así sucesivamente. De manera de que al final, que ella termina su recorrido, ya ha incorporado bases nitrogenadas, siempre tomando en cuenta la complementariedad, y va a formar la nueva hebra de ADN. Bien, entonces ahora vamos a ver cuáles son las funciones de ese ADN. Como ya les dije, la principal función del ADN es almacenar la información genética. Este ADN, esta molécula, es el que tiene las instrucciones. Es el manual de esa célula que va a tener toda la información de cuáles van a ser las funciones o cuáles van a ser las características de ese individuo o de esa célula. Todas esas instrucciones están almacenadas en una secuencia de nucleótidos. Esos nucleótidos, como les dije antes, es una serie es como un lenguaje de adeninas, timinas, guaninas y citosinas en diferentes posiciones. ¿Ok? Eso es un código súper largo que va a tener toda la información genética de un individuo. Evidentemente, esto va a depender de cada individuo. En el caso de las bacterias, son individuos más, digamos, más sencillos, cuya genoma es más corto que lo que puede ser el humano. El genoma humano ya tiene 10 a la 9 bases nitrogenadas o secuencias de nucleótidos. Entonces, cada organismo va a tener una cantidad diferente de nucleótidos y por lo tanto el genoma va a variar de tamaño para cada individuo. Otra de las funciones del ADN es la replicación, es decir, copiar la información antes del proceso de división celular. Cada vez que la célula se va a dividir, primero tiene que llevar a cabo un proceso de replicación para que las células hijas vayan heredando la información genética que viene de la madre. Y tienen una función de evolución a través del proceso de mutaciones. Las mutaciones en algunos casos pueden ser dañinas para un individuo, pero en otros es lo que ha permitido que nos hemos podido adaptar a las diferentes condiciones ambientales, ya sea en el caso de los humanos o en el caso de los animales, por ejemplo. Ese proceso de variabilidad genética cuando hay combinación de dos individuos o cuando el individuo se ve sometido a algún tipo de estrés o de alguna condición ambiental y necesita adaptarse a esa condición, todo ello es gracias a diferentes cambios, que son las mutaciones, que van a venir en el mismo código genético de cada uno de los individuos. Y antes de que ese individuo o de que esa célula se divida, esa información tiene que ser transmitida a las células hijas. Y eso es lo que se denomina la herencia. ¿Ok? Entonces, todos los mecanismos de herencia también vienen incorporados en el ADN y son necesarios para transmitir esa misma información a las células hijas. De manera de que si, por ejemplo, el individuo, vamos a llamarlo la madre o el padre, la célula madre, reconoce alguna alteración en el ambiente, reconoce que hay algún proceso de estrés, que hay algo que puede dañar a ese individuo, esa célula reconoce todo ello y genera mecanismos para combatir ese estrés. Pero, ¿qué le conviene a esa célula para mantener la especie? Para que sus hijas también reconozcan que ante ese estrés tienen que responder de esa manera, pues tiene que transmitirle la información a las células hijas. Entonces, eso va a ocurrir a través del proceso de la herencia. Durante ese proceso de herencia, eso se vaya a dar a través de una reproducción sexual, los individuos heredan una copia del ADN de cada progenitor. Esto para el caso, por ejemplo,
de individuos de animales o del humano, ¿ok? Donde se lleva a cabo un proceso de reproducción sexual, donde vamos a tener un gameto femenino que se va a combinar con un gameto masculino, y cada uno de ellos va a aportar el 50% de la información genética para dar origen a una célula hija. Cada uno de los padres transmite esa información genética y se combina para dar origen a la nueva célula. También es necesario que un organismo lleve a cabo los procesos de transcripción y traducción, ya que, como les mencioné anteriormente, el ADN necesita enviar la información a través del ARN mensajero para que ese ARN mensajero llegue a los ribosomas, y en estos organelos es que se va a dar como tal la síntesis de proteínas. Todo esto siguiendo al pie de la letra la información que viene del ADN de la célula. Estaban consultando si existe una aplicación o página donde se pueda ver este proceso. Hay muchísimas, para mostrarle a los estudiantes está perfecto. Hay muchísimas páginas en internet. Principalmente hay que buscar siempre que sean de fuentes verificadas, ¿ok? Si hay algunos libros que traen su material de apoyo audiovisual, y sería perfecto conseguir de esas fuentes, ¿ok? Porque allí sí estamos completamente, o digamos, vamos a tener más seguridad de que la información es veraz. Sin embargo, por ejemplo, en YouTube también puedes conseguir algunos videos buscando eso mismo, que sea de fuentes reconocidas, ¿ok? Tratar siempre de buscar a partir de universidades, de institutos, porque por lo mismo, o sea, para tener seguridad de que lo que vamos a mostrarle a nuestros estudiantes sea lo más confiable posible. Ok. Sí, más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos sencillos que pueden hacer, digamos, de manera con pocos elementos, para que puedan hacer lo que es la extracción del ADN a partir de frutas. Y es muy interesante, es muy bonito también para mostrarle a los estudiantes. Y eso no necesitamos, digamos, reactivos muy costosos para poder hacerlo. Así, de manera sencilla y muy visual para que los estudiantes lo puedan ver. Ya más adelante se los voy a mostrar. Ok. A manera de resumen, entonces, la síntesis de proteínas, acuérdense que inicia en el ADN, ¿ok? En el núcleo. El ADN se encuentra en el núcleo. Esa hebra de ADN digamos, se abre, esa doble hélice se abre y forma el ARN mensajero. El ARN mensajero es una molécula mucho más pequeña, es una molécula de una sola hebra, como pueden ver aquí en la imagen, la de color celeste es el ARN mensajero, y esta hebra sí tiene la capacidad de salir del núcleo. Esta es la membrana del núcleo, y el núcleo tiene como una especie de poro, ¿ok? Tiene unos poros, y a través de esos poros el ARN mensajero puede salir. Ese ARN mensajero sale del núcleo y puede viajar hacia los ribosomas. Este que vemos acá es el ribosoma, y el ARN mensajero trae el mensaje, ¿ok? Y en el ribosoma empieza a ocurrir la síntesis de proteínas. Entonces se van a ir incorporando cada uno, o sea, se va a ir haciendo la lectura del código que trae el ARN mensajero y se incorpora cada uno de los aminoácidos. Recordemos que las proteínas están formadas por aminoácidos, una secuencia de aminoácidos que van a ir uniéndose unos con otros hasta formar la proteína, ¿ok? Dependiendo del tamaño, de la función que vaya a tener esa proteína. Pero todo esto a partir de la información que viene del ADN, ¿ok? Y que lo lleva el ARN mensajero hacia los ribosomas. ¿Ok? Vemos acá nuevamente el proceso de transcripción, es la síntesis del ARN mensajero, y fíjense cómo es una copia del ADN. ¿Ok? El ADN se abre la doble hélice, y luego una enzima que se denomina ARN polimerasa forma el ARN mensajero, que es este de color rojo, que es una molécula más pequeña, es corta, fíjense el tamaño, es más corto, y es de una sola hebra, a diferencia del ADN, que es de doble hebra. Como ella es pequeña, ella sí puede salir del núcleo y dirigirse a los ribosomas. Ok, a ver si hay alguna pregunta. Ujú. Sí, luego les puedo compartir las páginas para ver esta molécula de manera interactiva. Y en el caso de la combinación de los cromosomas, cada gameto, cada gameto tiene 23 cromosomas, ¿ok? Y estos se van a unir, el gameto femenino, el gameto masculino, para dar origen al nuevo individuo, ¿ok? Pero cada individuo aporta los 23 cromosomas. Cuando hay alteraciones genéticas, es que vamos a ver que ese balance, ¿ok? Esa combinación de cromosomas
es que se ve alterado, eso ya es lo que va a generar una enfermedad genética. Bien, como les mencionaba, antes de que la célula se divida, ¿ok? Cada individuo va a generar o va a hacer, ¿ok? Cada célula va a hacer lo que es el ciclo celular, ¿ok? Que es el proceso de división de una célula. Esa célula, antes de ingresar en este proceso de división celular, tiene que primero dividir su ADN, ¿ok? Específicamente en la fase S del ciclo celular. Entonces, en esta fase S, la célula se prepara para la división celular, que es el proceso de mitosis, y en esta fase S es cuando ocurre la replicación del ADN. Como ya sabemos, ese ADN se encuentra organizado a manera de ovillo, ¿ok? Se encuentra empaquetado y es lo que va a formar los cromosomas. ¿Ok? Cada individuo entonces tiene que reorganizar esa información genética antes de que la célula se vaya a dividir. Y de esa manera entonces también hay transmisión de la información genética de una célula madre a una célula hija. Para el desarrollo, todas las células que se están formando a nivel embrionario tienen que dividir su ADN, ¿ok? Y diferenciarse. Todo esto para formar tejidos y órganos. No va a ser la misma información genética la que va a contener una célula del hígado, por ejemplo, que se va a encargar de producir enzimas, de degradar alimentos, a la síntesis de proteínas que va a ocurrir, por ejemplo, a nivel de una neurona, que va a ser encargada de todo el proceso de la sinapsis. O no va a ser la misma información genética o la información en el ADN que va a tener una célula estructural, por ejemplo, de la piel o del hueso, ¿ok? Entonces, cada información genética va a variar dependiendo del tipo de célula. De la misma manera, cada organismo va a tener una composición genética diferente, no va a ser igual el ADN y las proteínas que va a codificar ese ADN de una bacteria a la de un hongo, por ejemplo, o la de una célula animal a la de una célula vegetal. Entonces, cada organismo va a contener una información genética diferente en su ADN, ya que las funciones, tanto estructurales, catalíticas, regulatorias, van a ser diferentes para cada tipo de célula. En el caso de la salud, podemos estudiar el ADN para verificar enfermedades genéticas, como le estaba comentando antes y como hicieron una consulta, ¿ok? Esta información genética va a ser, o cuando hay una alteración en esta información genética, es lo que va a generar las diferentes enfermedades genéticas, de origen genético. Ajá. Bien, el tiempo de reproducción va a ser diferente para cada célula. Por ejemplo, en el caso de una bacteria, la división celular ocurre en aproximadamente 20 minutos, va a depender de la bacteria también, pero en 20 minutos ya una célula se va a dividir en dos. En las células del cuerpo humano también va a depender de la célula. Hay células que tienen tiempos de división corto, mientras que hay células que necesitan mucho más tiempo, incluso años, para dividirse y generar una nueva célula. Eso va a depender del tipo de célula. Bien, entonces ya hablamos bastante de qué es el ADN, cuál es su función, por qué es importante el estudio del ADN. Entonces, bueno, tenemos que estudiar el ADN, ¿cierto? Es importante estudiar el ADN, pero ¿cómo podemos estudiar el ADN si es algo tan microscópico? Si es algo a nivel molecular que no podemos ver a simple vista, así como podemos estudiar un animal o como podemos estudiar una planta, ¿cómo vamos a hacer para estudiar una molécula microscópica? Entonces, en este caso, es cuando entran en juego lo que son las técnicas de biología molecular. Esta es una rama de las ciencias biológicas que se va a encargar de estudiar procesos moleculares, ya sean procesos responsables del almacenamiento, transmisión y expresión de la información genética. A partir de estas técnicas de biología molecular, que son relativamente recientes, es que se pudo empezar a estudiar cuáles eran todos esos procesos en los cuales está involucrado el ADN y podemos estudiar actualmente cuál es la información genética de los individuos. Esto es necesario, ¿por qué? Porque podemos hacer investigación básica, conocer esos procesos que antes no se sabía, todo eso que les estaba explicando anteriormente. Antes no sabíamos que eso ocurría porque no habían técnicas que permitían estudiarlo. Eso es lo que nos permite la investigación básica. En biomedicina podemos estudiar enfermedades, patógenos que afectan al hombre, posibles tratamientos, cura contra enfermedades, por ejemplo, curas contra el cáncer, contra enfermedades genéticas, alteraciones genéticas que se pueden corregir.
Todo esto gracias también a los avances en biología molecular. En biotecnología también podemos utilizar técnicas de biología molecular para fabricación de fármacos. Por ejemplo, actualmente lo que es la insulina, esta hormona que es necesaria en pacientes diabéticos, se obtiene principalmente a través de procesos de biotecnología, donde se aísla específicamente el gen que produce la hormona insulina y se incorpora en una bacteria. Esa bacteria se va a multiplicar rápidamente y cada vez que ella se multiplica, produce la hormona insulina. Entonces, de esa forma podemos obtener mayor cantidad de hormona más rápido y se pueden hacer los diferentes fármacos. También para la fabricación de vacunas, por ejemplo, cuando hace unos años que estuvimos con el tema de la pandemia, gracias a todas estas técnicas de biología molecular y todos los avances, esas vacunas que se produjeron en ese momento salieron rápidamente porque ya se tenían conocimientos de técnicas de biología molecular y permitieron realizar la vacuna con rapidez para tratar a la población. En ecología también es importante las técnicas de biología molecular para conocer especies, ya sea animales, de plantas, que se encuentran quizás amenazadas de extinción, que es necesario hacer una identificación, hacer un análisis taxonómico de estas especies para poder igual ubicarlas, conocerlas y hacer ampliar el conocimiento en esta área. Y pues en evolución, debido a lo que les comentaba anteriormente, la recombinación genética de individuos y las diferentes mutaciones es lo que ha permitido que los individuos, los organismos, los seres vivos, han venido evolucionando. Por ejemplo, en el caso de las bacterias, muy importante cómo ha ocurrido la adaptación de las bacterias a los ambientes hospitalarios, por ejemplo, cómo se han venido haciendo resistentes a los antibióticos. Y todo esto se puede estudiar gracias a las técnicas de biología molecular. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Ok. Hay preguntas en el Las chat. bases nitro... Ajá, dígame. Hay Sí, estoy preguntas leyendo en el chat. Ok. Me preguntan, ¿qué función cumplen las bases nitrogenadas? Ok, las bases nitrogenadas son, como tal, el lenguaje. Esa secuencia de adeninas, timinas, guaninas y citosinas, ellas van a ir en diferente orden cada una, y es lo que va a transformarse en las proteínas más adelante. Es decir, el ADN está compuesto por toda esa secuencia de bases nitrogenadas, el pedacito, que vendría siendo el gen, que va a llevar la información, el ARN mensajero lleva la información de un gen al ribosoma y en el ribosoma se lee esa secuencia de bases nitrogenadas para producir la proteína. Entonces es como el código. Literal, es el código genético de un individuo. Bien, entonces entrando ahora en algunos ejemplos de técnicas de biología molecular, les traje las más comunes, que digamos las que más se escuchan y las que más se utilizan a nivel de laboratorio, ¿ok? Hay muchísimas técnicas, hay unas más especializadas que otras, pero hoy vamos a hablar de las técnicas básicas. Primero, vamos a hablar de lo que es la extracción del ADN y el ARN. Acuérdense que estos son los ácidos nucleicos que contienen la información genética. En el caso del ADN, este se encuentra contenido en el núcleo de la célula y el ARN sí va a estar a nivel de núcleo y citoplasma. Para extraer el ADN de una célula, entonces tenemos que hacer diferentes pasos que nos van a permitir romper esa célula y que esa célula libere su contenido de ADN y ARN. Ok, ese va a ser el paso inicial de todo proceso de biología molecular, porque si nosotros queremos estudiar el ADN de una célula, tenemos que extraerlo de esa célula. Entonces, para todas las técnicas de biología molecular, tenemos que hacer extracción del ADN. Seguidamente vamos a hablar de la PCR o reacción en cadena de la polimerasa. Esta técnica nos va a permitir amplificar una porción de ese ADN. Si yo quiero estudiar un gen, si yo quiero estudiar si está o no está presente el ADN, yo puedo amplificar, es decir, aumentar la cantidad de ese ADN para poderlo visualizar a nivel de otra técnica que se denomina electroforesis. La electroforesis es una técnica que me va a permitir observar el ADN. Si está presente el ADN de una célula, la forma en que yo lo voy a poder ver es a través de un proceso de electroforesis. Otras técnicas más avanzadas son las técnicas de secuenciación, que ya es una técnica que me va a permitir saber la secuencia de bases nitrogenadas que tiene un individuo. ¿Ok? De esta forma yo puedo saber cuál es el genoma letra por letra de un individuo.
y es la técnica más confiable para hacer procesos de identificación, para ver si hay o no hay una enfermedad, etcétera. También hay otras técnicas que son, por ejemplo, técnicas de clonación. Estas técnicas me permiten incorporar un gen en otro individuo, como lo que les estaba explicando anteriormente con respecto a la insulina. Se incorpora el gen que produce la hormona insulina en una bacteria. Esa incorporación se denomina clonación. Y de esa forma la bacteria va a tener un gen nuevo y va a producir la proteína que es la insulina. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, cuál puede ser una sistemática en un laboratorio, ¿ok? Que trabaje con técnicas de biología molecular. El primer paso va a ser extraer el ADN. Acuérdense que si quiero estudiar, si voy a aplicar una técnica de biología molecular, primero tengo que iniciar extrayendo el ADN de esa célula. Ese ADN extraído, voy ahora a llevarlo a una técnica de PCR, una reacción en cadena de la polimerasa, para amplificar el gen que quiero estudiar. Luego puedo hacer una digestión con enzimas. Son enzimas especiales que se van a encargar de cortar ese gen que yo quiero estudiar y me va a permitir saber si hay, por ejemplo, una enfermedad. Para yo poder ver si hubo digestión con esas enzimas, tengo que hacer una electroforesis y con una electroforesis yo voy a ver diferentes bandas, como ven aquí en esta imagen, y estas bandas van a representar los diferentes genes que se amplificaron con la PCR. Es la forma que yo puedo ver macroscópicamente ese ADN, ¿ok? Porque acuérdense que el ADN es nivel molecular, es invisible a los ojos. Ahora, para hacer una secuenciación, entonces ya no es necesario hacer una electroforesis, sino que se hace una detección a través de un láser. Ese láser es una luz que va a incidir sobre ese reactivo o ese producto de la PCR y me va a hacer la lectura de cada uno de los nucleótidos. Cada uno de los nucleótidos absorbe la luz diferente, ¿ok? Entonces, a través de este láser, yo voy a poder ver cuál es el nucleótido y en qué posición está. Y de esa forma puedo conocer la secuencia de nucleótidos de un individuo. Bien, entonces vamos a ver ahora cada una de estas técnicas de manera muy resumida. ¿Ok? Vamos a ver primero lo que es la extracción del ADN, como ya les dije. Es un proceso que me permite aislar y purificar los ácidos nucleicos a partir de una célula o tejido. Si yo quiero estudiar el ADN de un hongo, por ejemplo, aquí tenemos este hongo que se llama Botrytis. Este es el hongo cuando dejamos las fresas, por ejemplo, en la nevera o en la refrigeradora y vemos que les crece un hongo grisáceo en la parte superior a la fresa. Generalmente ese es el hongo Botrytis, ¿ok? Es un fitopatógeno. Yo puedo identificar ese hongo haciendo técnicas de biología molecular. También se puede hacer detección de enfermedades. Por ejemplo, la anemia drepanocítica la puedo estudiar a partir de células sanguíneas. Entonces, en ese caso, la muestra va a ser sangre completa de un paciente. O puedo estudiar, por ejemplo, si hay presencia de genes para un determinado cáncer o tumor en hígado. Entonces, en ese caso, voy a necesitar como muestra una biopsia, por ejemplo, una biopsia de tejido. Entonces, cada muestra va a ser diferente y para cada muestra, para cada tipo de muestra, tengo que aplicar una técnica de extracción de ADN diferente, porque no es la misma característica de una célula del hongo a una célula de la sangre y es una característica diferente a una célula de tejido. Entonces, para cada célula, para cada tipo de célula, tengo que aplicar técnicas de extracción de ADN diferente. Supongamos entonces que tenemos esa muestra. El paso inicial es romper la célula. Ese es el primer paso. Para romper, digamos, para extraer el ADN, primer paso, hay que romper la célula, hay que romper esas paredes celulares, hay que romper la membrana celular, hay que romper la membrana nuclear, porque acuérdense que el ADN está en el núcleo. Entonces tengo que romper la célula. Cuando se rompe la célula, vamos a tener ADN, que es este que ven de color azul, pero también vamos a tener otros componentes celulares allí. Organelas, detritos, restos de paredes celulares que se rompieron, enzimas, proteínas, todo va a estar mezclado en ese tubo de ensayo. Entonces, por eso es que el siguiente paso es hacer un proceso de filtrado. Se utiliza una membrana y en esa membrana vamos a filtrar, a través de esa membrana, se filtra los componentes que no me interesan y me va a quedar únicamente el ADN. Ese ADN lo tengo que lavar, ¿ok? Se le hace un buen lavado al ADN y luego se obtiene el ADN puro. Con este ADN puro es que yo puedo seguir y puedo hacer los demás pasos de biología molecular.
Pero si el ADN queda contaminado con células, con restos de células, con proteínas, puede que las siguientes técnicas que vaya a aplicar me salgan mal y no voy a tener resultados confiables. Aquí les traje un ejemplo que se los puedo compartir más adelante. Este es un artículo científico donde realizan una extracción de ADN con material cotidiano, ¿ok? Es una estrategia para que ustedes mismos pueden aplicar a nivel de educación y para explicarles a sus estudiantes cómo es que ocurre el proceso de extracción de ADN, ¿ok? De manera sencilla. Y van a poder observar, incluso se observa, el ADN se observa como una nube, ¿ok? Se ve como una nubecita en el tubo de ensayo. Entonces, para esa técnica, como les dije, también se lo podemos compartir, van a necesitar una muestra. Esa muestra puede ser una fruta, puede ser un tomate, puede ser una banana, puede ser una fresa. Necesitan agua destilada, necesitan un detergente que puede ser un lavavajillas, ¿ok? Este va a actuar como el que va a romper las paredes celulares. Sal de mesa, bicarbonato de sodio, que también lo pueden comprar en la farmacia, el alcohol de farmacia también, el etanol, que es el que está, que pueden conseguir en farmacia. Necesitan hielo. ¿Por qué necesitamos hielo? Porque el ADN es una molécula muy lábil a las temperaturas, ¿ok? Esta se puede degradar fácilmente, entonces por eso siempre es bueno hacer todo el proceso en hielo. Necesitaríamos también una batidora para hacer el proceso de lisis, para romper muy bien esa fruta, Aquí tienes el objeto. Puede abrir un boquete en un tanque. Beretta 92, automática. ¿ok? Hacer una Un carrera. colador. Ah, Necesitamos un colador para hacer el proceso de filtrado y separar los restos de células del ADN. Y el recipiente que vamos a utilizar para obtener el producto final. ¿Ok? así ya con tío. Él tiene una base de datos. Es amigo del redactor. Antes ¿Ok? de aprender, no se Buenas parece con él. noches. No tiene una posibilidad. No. Ok. Bien, entonces aquí les dejo cuáles son los pasos. Como les dije antes, pueden hacer el proceso de la lisis, ¿ok? A partir de esa muestra, agregan el detergente, agregan el bicarbonato, agregan la sal, hacen el proceso de triturar la muestra con la batidora, ¿ok? Luego, ese va a ser el primer paso, que es el paso de lisis. Allí, bueno, agitar, mantener en frío y luego hacen el proceso de filtrado. Después que van a filtrar, van a colocar el etanol, ¿ok? El alcohol. El etanol lo que va a hacer es que el ADN precipite. Y allí es cuando vamos a observar unos filamentos blancos que se van a observar si lo haces en un tubo de ensayo o en un envase transparente, vas a observar una especie de nubecita de color blanco, como que va a estar flotando en ese líquido o en el agua. Entonces es una forma muy bonita que ustedes pueden utilizar en el laboratorio. Como pueden ver, no necesitan grandes equipos ni reactivos muy costosos y lo pueden aplicar en el laboratorio o en el salón de clases para que lo vean sus estudiantes y llamar al interés de los estudiantes por este tipo de técnicas. Ok. Sin embargo, pues como les dije, esa es una técnica sencilla que ustedes pueden hacer de manera demostrativa. Sin embargo, en el laboratorio muchas veces no podemos ver el ADN porque la cantidad de muestra que tenemos es muy poquita. En este caso, pues vas a colocar una fruta completa, pero si es una muestra de una bacteria o de un hongo, la cantidad de ADN es muy poco y por eso no lo puedes ver así de manera visual, macroscópicamente. Entonces, para eso tenemos que utilizar otra técnica que es la electroforesis. Esto puede ser en gel de agarosa o en gel de poliacrilamida. Y esta técnica me va a permitir separar las moléculas de ADN, ARN o proteínas de acuerdo a su tamaño y carga eléctrica. Se utiliza un equipo especial, como pueden ver aquí en la imagen, y este equipo se conecta a una fuente de electricidad. Esa fuente de corriente me permite hacer un diferencial eléctrico, ¿ok? Donde yo voy a colocar las cargas negativas en la parte superior del gel, ¿ok? O del equipo, y las cargas positivas en la parte inferior. Como sabemos, el ADN tiene carga negativa, entonces él va a ir a migrar hacia el polo positivo de la cámara de electroforesis. Entonces él va haciendo todo este recorrido, ¿ok? Se coloca la muestra en este pocillo que ven acá y él va a hacer todo el recorrido hacia el polo positivo, que es el que yo coloqué abajo. Entonces, a medida que él va a ir migrando en el gel y dependiendo del tamaño de la molécula, se va a ir separando de acuerdo al tamaño.
¿Qué significa esto? Que las de mayor tamaño van a estar en la parte superior y las de menor tamaño van a estar a la parte inferior. De esta forma yo puedo ver tamaño del gen o de la molécula de ADN que tengo, puedo ver cantidad, porque fíjense, por ejemplo, en este caso, esta banda es mucho más gruesa que, por ejemplo, esta banda. Entonces, ¿qué me indica esto? Que aquí hay mayor cantidad de ADN que acá. También puedo ver si ese ADN está completo o se degradó a través de esta imagen que vemos aquí en el tercer carril. ¿Ok? Este es el tercer carril. Fíjense cómo hay como una degradación. Esto significa que el ADN se degradó, se rompió el ADN y no lo puedo utilizar para las próximas técnicas que yo vaya a utilizar. ¿Ok? Ese ADN se dañó. Entonces, esta técnica de electroforesis me permite evaluar la pureza, la integridad, la concentración de ADN o de ARN que esté presente en esa muestra o en esa técnica que yo realicé previamente. Aquí, por ejemplo, les traje un artículo científico en donde se utilizaron unos cebadores ITS para detectar infecciones por cándida en muestras de flujo vaginal y humor acuoso. En este caso se utilizó la técnica de PCR, que la vamos a ver más adelante, y como pueden observar, los resultados son la fotografía de un gel de electroforesis. Entonces, vamos a ver que si se marca, si se observan las bandas, es porque hay presencia de ADN de ese organismo que se está investigando. Y si se marca la banda, quiere decir que hay presencia del ADN y eso significa que el resultado está positivo, que ese paciente sí tiene la infección para ese microorganismo que yo estoy estudiando. ¿Ok? Entonces, es un resultado visual donde si está presente la banda, indica que hay ADN y por lo tanto que está el microorganismo. Bien. La siguiente técnica que vamos a conocer es la técnica de PCR o reacción en cadena de la polimerasa. Esta técnica me permite amplificar de forma específica y exponencial fragmentos de ADN. La técnica consiste en, si vamos a ver acá, tenemos la molécula de ADN, acuérdense que es una doble hebra. Esa doble hebra se separa, ¿ok? Es el primer paso de la PCR. La doble hebra se abre, se separa en dos. Ese es un proceso que se denomina desnaturalización. Cada una de estas hebras separadas se van a unir a un cebador o primer. ¿Ok? Los que ven de color verde es un cebador o primer y este va a ser específico para lo que yo quiero estudiar. Si yo quiero estudiar ADN de un virus, del virus de la rabia, por ejemplo, entonces tengo que utilizar un cebador que es específico para el virus de la rabia, de manera de que él se va a unir solamente al ADN del virus de la rabia. Ese es el proceso que se denomina como anillado o annealing. ¿Ok? Ese cebador se une al ADN que yo quiero estudiar y empieza a ocurrir la elongación. Se va a formar una nueva hebra complementaria a la hebra molde que venía de mi organismo inicial. ¿Ok? Ese proceso se denomina elongación. Pero esto va a ocurrir muchas veces. ¿Ok? Esto puede ocurrir 30, 35, 40 veces. Ocurre este proceso. Y cada vez que este proceso ocurre, se forman dos nuevas hebras. ¿Ok? Entonces, por eso es que es un crecimiento exponencial. Si en el primer ciclo se forman dos, en el segundo ciclo se forman cuatro. ¿Ok? Y así sucesivamente, multiplicado por 30. Entonces, por eso es que es un proceso exponencial que va a permitir aumentar la concentración de un gen. De manera de que ese gen se va a multiplicar tantas veces que sí va a poder ser visible. Lo voy a poder observar a través del proceso de electroforesis que les expliqué anteriormente. ¿Ok? Entonces, después que ocurre todo este proceso de PCR, se hace la electroforesis que les expliqué antes, y en ese gel va a migrar el ADN, y si se forma la banda, quiere decir que sí estaba el ADN molde, el que yo estaba investigando. ¿Ok? Vamos a ver si hay alguna pregunta por acá. Bien, creo que no hay preguntas. Gracias, Silvia. Bien. Bueno, tal vez alguna curiosidad, estimada Lick. No sé si me escucha. Sí, sí, lo escucho, dígame. Sí, a veces, mira, en una clase tenemos, por ejemplo, tal vez la facilidad, por ejemplo, de
de extraer, por ejemplo, una gotita, dos gotitas de sangre, por ejemplo. ¿Se podrá hacer Sí, esta técnica, por ejemplo, con lo que había explicado, por ejemplo, lo que está explicando es la técnica de electroforesis, ¿verdad? O ujú, estamos hablando, eso quería preguntarle, Lick. bien. Sí, a partir de la muestra de sangre, la cantidad de ADN va a ser muy poquita, ¿ok? Entonces no lo vamos a ver, como les dije anteriormente, si es que quieres hacer la técnica de extracción de ADN, esta que les estaba explicando antes. Como es una muestra en sangre, acuérdate que lo que tenemos en mayor abundancia son los glóbulos rojos. Sin embargo, los glóbulos rojos son las únicas células que no tienen núcleo. Por lo tanto, ellas no tienen ADN. De sangre, las células que como tal podemos utilizar para hacer extracción de ADN son los glóbulos blancos. Entonces, si la muestra es muy poca, la cantidad de ADN va a ser muy poquito y no lo vamos a poder ver así a simple vista como este experimento que les estaba explicando. En este caso, por eso yo les recomiendo utilizar una fruta, un tomate, una fresa, que como lo puedes utilizar en cantidad, la cantidad de ADN va a ser mayor y ahí sí lo vamos a poder ver de manera visual, sin necesitar mayor equipo. Para hacer electroforesis necesitas este Claro, equipo que tengo acá. sí, Ajá, sí, no, algo más tal vez. Siempre tal vez nos hemos preguntado, por ejemplo, para determinar la paternidad, o no es ujú, necesario, digamos, ¿no? Decían, por ejemplo, una muestra de sangre, tal vez un cabello, por ejemplo, o la ujú. saliva misma, no sé, en qué situación, o las diferencias que podría decir licenciado. Sí, siempre tenemos que estar pendientes de que esa muestra contenga células. Entonces, si es a nivel de saliva, vamos a necesitar es raspar la mucosa de la boca para poder traernos células de la mucosa y a partir de esas células hacer la extracción. En el caso del cabello, ahí es necesario utilizar el folículo, ¿ok? Que el cabello venga con su folículo para poder hacer la extracción en ese caso. Ya estas pruebas de paternidad, pues sí, esas son pruebas mucho más complejas de biología molecular. En esos casos, pues hay que hacer todo el estudio, hay que comparar el ADN del padre con el ADN del hijo, ¿ok? Tienes que tener ambos para poder hacer las comparaciones y ver cuáles son las probabilidades de que estén relacionados. Ujú. Muchas gracias, licenciado. Y tal vez estaba No. comentando de los instrumentos, aparatos que estaba utilizando para hacer esto. ¿Podría ser más explícito, tal vez? Estos En instrumentos, el ¿no? caso de la electroforesis, para Sí, la sí, sí, sí. electroforesis, sí. Para la electroforesis necesitamos entonces este equipo que ven acá, que es la cámara, una cámara de electroforesis. En este caso se prepara un agar, ¿ok? Un gel, que es de agarosa. Tendrían que comprar ese reactivo. Eso se deja gelificar, es como una gelatina, ¿ok? Lo dejamos gelificar en esta parte de acá, de la cámara, se coloca. Y estos son los cables que se van a conectar con la fuente de poder, que es el que va a emitir una cierta cantidad o una cierta número de voltios. Y ese impulso eléctrico es el que va a permitir que el gel migre, como les dije antes, ¿ok? Que el ADN va a migrar hacia el polo positivo. Entonces, aquí en este caso sí es necesario tener el equipo de electroforesis y tener los reactivos para preparar el gel. Y del mismo modo, en el caso de la PCR o reacción en cadena de la polimerasa, también es necesario adquirir los reactivos. En este caso tienes que tener el primer o cebador específico para ese microorganismo que quieras identificar o que quieras hacer diagnóstico o para el gen específico que quieras estudiar. Tienes que comprar el cebador específico y tienes que tener el equipo, que es el que se va a encargar de hacer todos estos ciclos y cambios de temperatura, que se llama un termociclador. Tienes que comprar ese equipo. Y aparte, bueno, los diferentes reactivos, tubos de ensayo, tubos Eppendorf o crioviales para poder hacer este tipo de técnicas. Aquí les traje un ejemplo, por ejemplo, para hacer detección o diagnóstico de dengue a Sí, través una de preguntita técnicas más, de PCR. licenciado. Sí, dígame. Sí, las primers, por ejemplo, es como, o cebadores también lo llaman, ¿verdad? Sí. Eh, Cebadores, son primers, como, son como nucleótidos, por ejemplo, ¿o en qué consiste en el tema del líquido? sí, son nucleótidos, pero es una cadena corta, ¿ok? Pueden ser de 12, 20, más o menos, 20 nucleótidos, pero van a ser específicos para el gen que tú quieres estudiar. Entonces tienes que saber cuál gen vas a estudiar y a partir de eso buscar una secuencia de nucleótidos que solamente la tenga ese gen que tú quieres estudiar. ¿Ok? Es como que estés armando un Ya hay en el rompecabezas. mercado, digamos, ¿no? ¿Cómo?
eso hay en el mercado ya para vender, digamos, o sea, Sí, puedes comprarlo los que como son reactivo. comerciales, los puedes comprar. Por ejemplo, para dengue ya deben haber, para ciertas enfermedades que ya han sido muy estudiadas, ya existen sus cebadores específicos. Pero si lo estás haciendo para un proceso de investigación desde cero, ahí sí tú mismo tienes que diseñar tus propios cebadores. Cuando ya es para un proceso de investigación. Si es para diagnóstico, la mayoría de los virus, bacterias, ya están, ya todo eso está establecido y se pueden conseguir en el mercado. Entonces, en este caso, les traigo el ejemplo para el diagnóstico del virus dengue, utilizando PCR. En este caso es un tipo de PCR, ¿ok? Esto lo podemos ampliar en otra clase. Hay diferentes tipos de PCR, pero como el virus dengue es un virus de ARN, en este caso, entonces, no estamos buscando ADN, como les estaba explicando antes, sino ARN. Por eso es que este tipo de PCR se denomina RT-PCR. Entonces, en este caso, pues aquí vemos en el resumen que para el diagnóstico del dengue se realizó la reacción en cadena de la polimerasa de transcriptasa reversa para un gen específico, que es el gen NS1. Entonces, como ven, siempre cuando hacemos PCR, estamos buscando un gen específico de todo el genoma del virus. ¿Ok? Aquí y todos los artículos científicos te van a ir mostrando cuál es el procedimiento para hacer esa técnica de biología molecular que tú quieras hacer. Entonces, primero, como les dije, primero hay que hacer extracción del ADN. Entonces, como ven aquí, ellos mencionan que extrajeron el ADN del virus y luego hicieron PCR utilizando un oligonucleótido o cebador. ¿Ok? Utilizaron una enzima y diferentes reacciones, ¿ok? Diferentes secuencias de temperatura. ¿Ok? Fíjense acá que utilizaron un termociclador, que es ese equipo que vas a necesitar para hacer técnicas de PCR. El termociclador es el que te va a permitir hacer cambios en la temperatura para que se cumplan los pasos de la PCR, que como les mencioné anteriormente, los pasos de la PCR son desnaturalización, que es cuando se rompe la doble hebra de ADN, y luego vienen 30 ciclos de diferentes temperaturas, que son los demás pasos. El paso de annealing, que es cuando el cebador se une, este que ves acá, el paso de annealing, y el paso de elongación, que es cuando se forma la nueva hebra. Todos estos pasos se dan gracias a cambios en la temperatura. Por eso ves aquí que la temperatura cambia de 95 grados a 45 grados a 72 grados. Finalmente, el producto de la PCR se observa en geles de electroforesis. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo en este mismo artículo vamos a tener una técnica por acá, la otra técnica por acá de PCR y la tercera técnica por acá, que es la electroforesis. ¿Ok? Entonces, las técnicas de biología molecular se van a venir combinando entre sí para poder hacer la investigación completa o el diagnóstico completo que queramos hacer en el laboratorio. Otra técnica que también se puede utilizar es las técnicas se denomina RFLP o técnica de enzimas de restricción. En este caso, vamos a tener que se utilizan enzimas, que son como unas tijeras, por eso aquí en el dibujo se ve que son unas tijeras, y esas enzimas cortan el ADN, cortan fragmentos del ADN y vamos a generar patrones, patrones de bandas, ¿ok? Como ves aquí en la electroforesis, vemos patrones de bandas diferentes. ¿Ok? Para cada muestra. Supongamos que esta es una muestra, dos, tres, cuatro muestras. Y fíjate cómo el patrón de cada una de ellas es diferente. Porque la enzima corta en diferentes puntos y genera patrones de bandas diferentes. Esto lo podemos utilizar, también hay que verlo a través de un gel de electroforesis. Acuérdense que para poder ver el gel, perdón, para poder ver el ADN, tengo que hacer un gel de electroforesis. Entonces, en este gel de electroforesis voy a ver bandas. Fíjate, el 3 y el 4 aparentemente tienen el mismo patrón de bandas, una bandita aquí y una banda más gruesa aquí abajo. ¿Ok? Sin embargo, la muestra que está en el carril 7, fíjate cómo tiene un patrón de bandas diferente. ¿Qué me hace sospechar esto? Que esta muestra 7 tiene un componente diferente a lo que tiene las muestras del carril 3 y 4 porque se está comportando o está generando bandas de tamaños diferentes.
Aquí les traje un ejemplo para el diagnóstico de anemia falciforme o anemia drepanocítica. Para esta enfermedad hay diferentes alelos o diferentes combinaciones de genes que se puedan presentar en los pacientes. Y esto se ha estudiado ampliamente a través de técnicas de biología molecular, específicamente con digestión enzimática, que es la técnica de RFLP. ¿Ok? La técnica se denomina RFLP. ¿Ok? El artículo científico te explica cómo se lleva a cabo la reacción. Esta reacción utiliza también una enzima, una Taq polimerasa, y utiliza enzimas de restricción, ¿ok? Que se denominan BSU. ¿Ok? En este caso la enzima se denomina BSU y esta es la que va a actuar como una tijera cortando el ADN en diferentes puntos. Como lo va a cortar en diferentes puntos, las bandas que yo voy a ver en el gel van a estar en diferentes niveles, de diferentes tamaños y cada patrón de bandas me indica un alelo. Entonces luego puedes sacar una estadística y ver cuál es el alelo, ¿ok? Cuál es el más, digamos, el más común de esos alelos, si es el alelo AS o el alelo AC. Todo esto dependiendo del patrón de bandas que se está formando. Bien. Ahora vamos a ver lo que es las técnicas de secuenciación del ADN. En este caso, como les mencionaba al principio, esta técnica me permite determinar el orden exacto de las bases nitrogenadas de una molécula. Entonces, yo puedo conocer cuál es la secuencia de cada una de estas bases que forman el ADN, cuál es la secuencia de esas bases, y eso es lo que me va a dar el código genético. Esta es la forma más exacta de conocer un individuo. Como vemos aquí, por ejemplo, para el fragmento ITS de los hongos, se puede amplificar una región, que es una región ITS, se denomina así, y esta región, a través de la técnica de secuenciación, voy a conocer el genoma, voy a conocer la secuencia de, perdón, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Sí, normal. Sí, Ok. claro. Ah, Sí, bien, perfecto. Gracias. Se Entonces les escucha. decía que con la técnica de secuenciación voy a conocer el orden de cada base nitrogenada, como ven aquí abajo. Citosina, timina, guanina, timina, guanina, ¿ok? Todo el orden de bases nitrogenadas me va a dar la secuencia de un individuo. Esto lo puedo hacer para un gen, que vendría siendo de aproximadamente unas, bueno, va a depender del gen, pero pueden ser unas 500, 1000 bases nitrogenadas, o un genoma completo, que ya pueden ser 10.000 bases nitrogenadas, va a depender del individuo, ¿ok? Pero eso lo puedo hacer y de esa manera puedo conocer con exactitud cuál es el individuo con el que estoy trabajando. Eso fue lo que se realizó la secuenciación del genoma completo del humano, ¿ok? En el año 2000, 2001, y esto se publicó en las revistas Nature y Science, ¿ok? Donde, cuando en ese momento se descubrió el genoma completo del hombre, ¿ok? Del humano. De esta forma se puede conocer cuáles son las diferentes proteínas que se van a estar sintetizando a partir de cuáles genes se van a sintetizar. ¿Ok? En el caso de las bacterias, también se ha hecho secuenciación del genoma completo. Por ejemplo, para Escherichia coli, que es una bacteria que se encuentra a nivel digestivo, a nivel intestinal, y que puede causar diarreas. Esta bacteria es una de las bacterias más estudiadas, ¿ok? En biología molecular, en microbiología, y bueno, se realizó la secuenciación completa de ese genoma, en este caso para investigar genes de resistencia a antibióticos. Entonces puedo conocer si esa bacteria contiene un gen que la va a hacer resistente a la acción de un antibiótico. Por ejemplo, fíjense acá, cómo esta R significa resistente y S significa sensible. Resistente significa que así el antibiótico esté presente, la bacteria no va a morir, no le va a hacer nada a esa bacteria y la bacteria puede resistir al antibiótico y puede seguirse desarrollando. Mientras que S significa que la bacteria es sensible al antibiótico, es decir, que estos antibióticos sí van a destruir la bacteria. Actualmente esto es de mucha importancia a nivel clínico, a nivel ambiental, porque hay muchas bacterias que tienen genes que las hacen resistentes a los antibióticos. Entonces puede ser un paciente que está hospitalizado y que ningún antibiótico le haga efecto, ningún antibiótico le han aplicado diferentes antibióticos y ningún antibiótico controla la infección. Y eso se debe a que esa bacteria tiene genes en su ADN
contiene genes que la están haciendo resistente al antibiótico. Entonces, todas estas son técnicas actuales que podemos utilizar a través de la biología molecular para estudiar y para poder saber cuál va a ser el mejor antibiótico que le voy a aplicar a mi paciente. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, ¿qué antibiótico le aplicarían al paciente? En este caso sería la cefotaxima, por ejemplo. Perdón, buenas noches. Sí, correcto. Sí, creo que sí, ¿no? Sí, exactamente. Cualquiera de estas que me diga S, cualquiera de estas se pudieran aplicar, ¿ok? Porque significa que la bacteria es sensible, si va a tener un efecto el antibiótico sobre el control de la bacteria. ¿Ok? Entonces eso es muy importante actualmente, por ejemplo, a nivel clínico, a nivel de pacientes hospitalizados, hacer toda esta identificación por técnicas de biología molecular. Bien, entonces para ir finalizando, quería traerles algunos avances tecnológicos que se están llevando a cabo actualmente y que utilizan técnicas de biología molecular. Estas son técnicas avanzadas, como ya les he comentado durante toda la clase, donde se han venido aplicando en diferentes procesos de investigación, ya sea en salud, en agricultura, en medio ambiente, y que permiten aplicaciones prácticas y análisis de alta precisión. Acuérdense que al estudiar el ADN de un individuo es como que estamos conociendo desde la esencia a ese individuo, desde su código genético. Entonces, esto ya se ha venido aplicando a nivel de campos de la biomedicina, de la biotecnología, de la ecología, en la agricultura. Actualmente yo me desempeño en este campo y hemos venido estudiando cómo se están comportando, por ejemplo, las bacterias y hongos a nivel del suelo para ayudar en el crecimiento de las plantas. Entonces, en este caso, utilizamos ampliamente técnicas de biología molecular para identificar patógenos, para identificar resistencia a productos agrícolas, a productos químicos que se utilizan para control de hongos y bacterias en la agricultura. Y todo esto, pues es muy importante en este caso, aplicar técnicas de biología molecular. ¿Ok? Para el mejoramiento genético también se han utilizado técnicas de biología molecular, por ejemplo, para semillas, frutales, ¿ok? Y ayudar un poco a lo que es la resistencia a plagas, para el diagnóstico de enfermedades, como ya lo hemos conversado. Una de estas técnicas avanzadas y de tecnología es la que se denomina CRISPR-Cas. Es una técnica de edición genética, ¿ok? En este caso, se puede hacer una modificación del ADN haciendo cortes, como ven aquí en la imagen, a través de unas enzimas, que es la enzima Cas. Esa enzima va a actuar como una tijera y me va a permitir cortar un fragmento del ADN. De esa forma, se puede modificar, insertar o eliminar una secuencia específica. Estas son técnicas ya de manipulación genética, ¿ok? Donde yo puedo modificar el ADN de un individuo. ¿Con qué fines se puede hacer esto? Para corregir una mutación, por ejemplo, una mutación que cause una enfermedad genética, como la distrofia de Duchenne. Entonces se puede hacer un corte del gen que causa esa enfermedad y hacer una modificación de ese individuo. También se puede hacer en el caso de cultivos para hacerlos resistentes a plagas o a condiciones climáticas adversas. Acuérdense que pues, actualmente con diversos cambios en el clima, entonces las plantas tienen que adaptarse a condiciones de altas temperaturas o muy bajas temperaturas, dependiendo de la zona, alteraciones en el suelo, a plagas que pueden afectar los cultivos. Entonces esta técnica también permite hacer modificaciones en el ADN de esa planta y podemos entonces hacer una planta más resistente. Y también pues en modelos animales para estudiar enfermedades humanas. Esta técnica, pues como ustedes habrán escuchado y quizás ya lo pensaron, tiene muchas limitaciones y ha sido motivo de discusión debido a problemas éticos, porque estamos haciendo la modificación del ADN de un individuo, ¿ok? Estamos modificando. En el caso de bacterias, bien, pues se pudiera decir que está justificado, pero ya a nivel de animales, de plantas, de humano, modificar el ADN de un individuo ya es como un límite entre la parte ética y la parte de la ciencia. Entonces, por eso tiene mucha discusión por ese mismo aspecto del debate ético que se ha presentado en relación a esta técnica. Sin embargo, pues esta técnica fue motivo de un premio Nobel en el año 2000 para las investigadoras que la diseñaron, ¿ok?
se les aportó a ellas el premio Nobel debido al descubrimiento y la aplicación que hicieron con esta técnica de biología molecular. ¿Ok? Aquí lo vemos, es llamada también tijeras genéticas por esa misma herramienta de que son como una especie de tijeras que van a cortar el ADN y que permiten hacer la eliminación del fragmento que genera la enfermedad o la incorporación de un nuevo fragmento que aporte la resistencia a una determinada plaga, por ejemplo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Mm, Sí, licenciada, tal vez esta técnica y la anterior, por ejemplo, de enzimas de restricción, ¿son Ujú. similares a lo que dice también el ADN recombinante LIC? Sí, son parecidas en el sentido de que utilizan enzimas que cortan el ADN. Sin embargo, pues sí tienen sus variaciones pequeñas unas de otras. En el caso de la CRISPR, es porque después que se hace ese corte, se hace una incorporación de otro material o se hace la eliminación. Hay ya una modificación en ese caso. Disculpe, y otra situación, parece que como transportadores, por ejemplo, ¿se podrían utilizar tal vez los plásmidos, por ejemplo, de las bacterias? ¿O estoy equivocado tal vez, Lick? En ese caso sí, se utilizan también los plásmidos para incorporar genes. El plásmido es un material extracromosómico, si supongamos que esta es una bacteria, este es el ADN cromosómico de la bacteria, y ella aparte tiene un ADN extracromosómico, que es el plásmido. Y en este plásmido se pueden incorporar genes. Entonces, correcto, se utilizan técnicas con enzimas de restricción que me permiten incorporar un gen nuevo, ¿ok? Se incorpora ese gen y la bacteria empieza o sigue multiplicándose y dividiéndose y además de su material de siempre, también multiplica el gen que yo le incorporé allí. Entonces sí, también son técnicas que se utilizan a través de enzimas de restricción. Muy bien. Bien, otra aplicación de las técnicas de biología molecular es lo que es la secuenciación de nueva generación. Esta secuenciación me permite de conocer el genoma completo de un individuo, como les comentaba antes, en este caso, de todo el genoma. Entonces se hace a través de diferentes pasos. El primer paso incluye fragmentar ese ADN o el ARN, dependiendo de lo que se esté utilizando. Y ese ADN, acuérdense que es de muchas bases nitrogenadas, muchos nucleótidos, y eso se va a fragmentar en secuencias cortas. Esas secuencias cortas permiten preparar una librería genómica. Es como que tengamos una librería con diferentes libros, ¿ok? Un estante con diferentes libros. Cada uno de estos libros es un fragmento del ADN total. De esa forma yo puedo estudiar cada uno de ellos y por qué está compuesto cada uno. Entonces, ¿cómo lo voy a estudiar? Selecciono uno de esos libros o de ese fragmento que corté y se amplifica por técnicas de PCR. Luego que la tengo amplificada, se hace la secuenciación. ¿Ok? Que es la que me va a permitir conocer los nucleótidos que están conformando cada uno de esos genes. Entonces, de esta forma, puedo estudiar individuos completos, puedo hacer identificación de variantes genéticas, por ejemplo, en variedades de plantas o variedades de tipos de cáncer, enfermedades raras, porque estoy estudiando el genoma completo de un individuo. También puedo hacer diagnóstico de infecciones complejas, porque estoy investigando completamente el genoma de un microorganismo que está causando la infección. Y aparte, también puedo hacer el análisis de resistencia antimicrobiana. Otro tema que también puedo estudiar con esta técnica es lo que son los transcriptomas, que son como tal los que me van a permitir conocer la expresión génica de ese individuo bajo condiciones específicas. Es decir, puedo colocar una bacteria en frío y calor y puedo estudiar qué genes se activan en el frío y qué genes se activan en el calor. ¿Ok? O en presencia y ausencia de un antibiótico, en pH ácido y pH alcalino. ¿Ok? Bajo la condición que yo coloque a ese individuo, puedo estudiar cómo se comporta a través de la expresión génica. Ujú. También puedo hacer estudios de metagenómica y estudios de microbiomas, en donde puedo estudiar la diversidad de organismos que están presentes en una muestra. Imagínense, por ejemplo, una muestra de suelo, la cantidad de organismos que van a estar allí. Pueden haber nemátodos, pueden haber bacterias, pueden haber hongos, va a haber también ADN de la planta, va a haber ADN humano, va a haber ADN de animales.
Todo ese conjunto de ADN de diferentes organismos es lo que se denomina metagenómica y microbioma. ¿Ok? El microbioma es el conjunto de ADN de diferentes organismos y la metagenómica es la encargada de estudiar ese conjunto de genes. Entonces yo puedo hacer un análisis metagenómico de biología molecular de todos los ADN presentes en una muestra y de esa forma puedo conocer cuál es el microbioma de esa muestra. Esto también se ha aplicado en salud humana, estudiando el microbioma del intestino. No sé si han escuchado actualmente, el microbioma del intestino es considerado el segundo cerebro del humano. ¿Ok? Todo como tenemos nuestra composición intestinal de bacterias, de hongos, todos allí relacionándose, es lo que van a determinar enfermedades, por ejemplo, como la obesidad, la diabetes, enfermedades inflamatorias intestinales. Incluso lo han relacionado con el estado de ánimo de una persona, la capacidad para desenvolverse socialmente. Todo lo han relacionado con ese microbioma intestinal. En la agricultura, como les comentaba antes, podemos estudiar el microbioma del suelo y esto nos va a permitir optimizar la fertilidad, controlar enfermedades, ya sea aplicando microorganismos benéficos como tricoderma y pseudomonas. Y en el medio ambiente podemos estudiar la biodiversidad microbiana en ecosistemas acuáticos y terrestres. ¿Ok? Acuérdense que todo este tema microscópico tenemos que todavía ampliar mucho más su estudio porque con estas nuevas técnicas de biología molecular es que podemos hacerlo. Anteriormente no habían técnicas, no existían técnicas que nos permitían conocer los microorganismos y empezaron a desarrollarse técnicas de microbiología. Sin embargo, la mayoría de esos microorganismos ambientales no se desarrollan en medios de cultivo artificiales. Entonces, la forma que tenemos para estudiarlos es a través de técnicas de biología molecular. Hay muchos retos actualmente, hay muchos retos que todavía hay que seguir superando relacionados con todo este tema de la metagenómica. Como ya les dije, tiene la ventaja de que podemos estudiar el ADN completo, tanto de bacterias, hongos, virus, humanos, animales, todo lo que esté allí mezclado, lo podemos estudiar. Sin embargo, pues tiene la desventaja de que es una técnica costosa, que por lo tanto no se encuentra todavía accesible para todos los ambientes. Sin embargo, me permite estudiar microorganismos que no son cultivables, microorganismos que no crecen a nivel de laboratorio o a nivel de placas de agar, pero que los podemos estudiar a través de técnicas de biología molecular. Sin embargo, tiene la desventaja de que da resultados complejos. Entonces necesitamos personal capacitado para poder hacer el análisis de los datos. Y también necesitamos bases de datos completas. Entonces, estas bases de datos están generalmente en Internet y son la mayoría, son realizadas en otros países con microorganismos que tienen otras condiciones ambientales, ¿ok? Porque se están desarrollando bajo otros climas, bajo otras situaciones geográficas. Entonces, son bases de datos que muchas veces no son similares a las que nosotros podemos tener en estos países de Latinoamérica. Entonces, por eso es que hay que continuar estudiando, hay que continuar incorporando nuevas técnicas para poder seguir desarrollando esta área. Bueno, aquí les dejo, para ya finalizar, les dejo unas referencias bibliográficas. Son libros que pueden ubicar si quieren seguir ampliando el tema de las técnicas de biología molecular. En algunos de ellos les hacen las referencias teóricas de los temas, que ya yo más o menos les he comentado, y algunos también les hablan de las técnicas como tal, los pasos que hay que seguir para hacer cada uno de ellas. Y bueno, sería muy interesante si pudieran revisarlas. Y finalmente, pues muchas gracias a todos por su atención. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, estoy, ¿ok? Aquí está mi contacto de LinkedIn. Si quieren por allí, aquí está el código QR. También me pueden contactar por esa vía. Si tienen alguna duda o quieren algún material de apoyo que les pueda compartir, estoy a la orden. También, excelente. Los comentarios, ¿no? En el chat, realmente geniales. Van agradeciendo la ponencia, ¿no? Muchos también están poniendo su nombre completo. Queridos maestros, dado el tiempo, les quiero pedir, por favor, pongan su nombre completo para efectos de asistencia, ¿sí? Mientras vamos cesando. Si hay alguna última consulta antes de cesar nuestro segundo día de Encuentro Pedagógico Internacional de Biología, adelante, profesores. Sin pretender abusar también del tiempo, ¿no? De nuestra invitada. Era 2 horas y ya estamos a 2 horas y media, estimada Vianelis. No, no se preocupen. Yo estoy muy cómoda. Adelante, maestro, si tienen alguna pregunta más, algún aporte, comentario, breve, por favor, y vamos cesando ya nuestro segundo día. Buenas noches. Adelante, por favor, adelante. Pues ahora Noelia. Muy buenas noches. Muy interesante el tema que hemos aplicado en esta noche. Sin embargo, sería muy necesario, creo,
Si bien en las unidades educativas aquí en Bolivia se nos ha proporcionado el equipamiento necesario para aplicar lo que es la didáctica en cuanto a la experimentación biológica, sin embargo, nos hace mucho, creo, vemos la necesidad de que realmente se equipe bien estos laboratorios, tomando en cuenta las medidas de seguridad que nos da a conocer quien me antecedió. Creo que sería bueno, ¿no? Y muy, muy necesario de que coordinemos de manera más, más afianzada con el Ministerio de Salud para prever muchos de estos, porque sinceramente creo que es muy importante el hacer la aplicación principalmente en nuestros estudiantes, mostrarles cómo es esto de la biología molecular. Sin embargo, licenciada, muchísimas gracias. Creo que es muy entendido, muy comprendido el tema que nos ha dado hoy. Muchas gracias, gracias. Sí, es un granito de arena que tenemos que ir colocando todos, haciendo el llamado a las autoridades para ir incorporando poco a poco, porque como ya lo conversamos, son técnicas costosas, necesitan preparación, necesitan reactivos, necesitan medidas de bioseguridad, porque en algunos casos los reactivos son nocivos para el que los está manipulando. Entonces, cumpliendo con todas las normativas, sí sería bueno ir incorporando poco a poco. Sin embargo, pues podemos empezar desde nuestras áreas haciendo la divulgación de que estas técnicas existen, como sembrando esa semillita en cada uno de los estudiantes para que cada uno de ellos empiece a investigar más sobre estas técnicas y pues poco a poco ir creando todos estos científicos del futuro. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea Una de última cosita, licenciado, perdón. por Les favor. puedo, tal vez, a los colegas darles una solución cortita, así rapidita nada más. El Gene, así se llama GeneX. Es una plataforma de simulación virtual donde podemos simular, por ejemplo, un proceso de PCR, un proceso de electroforesis, por ejemplo. O sea, sigues paso a paso. Ha sido trabajado por la Universidad de Harvard y es gratuito, es de acceso gratuito. Les puedo compartir. Hay dos, en realidad el que es específico para esto, que hace simulaciones de todo tipo de procesos de laboratorio, extracción, hasta simulaciones de cómo el ADN se mueve en 3D, la forma B, la forma A, o perdón, el modelo A y B del ADN, cómo es más o menos el proceso de transcripción, traducción, todo eso, lo encontramos en LabChain. LabChain, que igual ha sido trabajado por la Universidad de, es una plataforma de simulación que ha sido trabajado por la Universidad de Harvard. El PET, que es muy conocido también, otro datito, que es por la Universidad de Colorado, que tiene también algunas simulaciones, tiene pocas, no tiene tanto como la de LabChain. Entonces, LabChain es una plataforma más amplia y una muy buena también es el Biomodel, perdón, Biomodel. Biomodel te permite hacer otro tipo de simulaciones, pero en relación al ADN. Entonces, ese aportecito les puedo dar, digamos, de algunas técnicas que he usado con los chicos. No tenemos laboratorio, ¿no? Pero podemos hacer simulaciones en computadora. No se usan en celular, lamentablemente, porque es más adecuado para la computadora. Ya hay colegios que sí tienen computadora y tienen acceso a Internet, entonces podrían hacer ese tipo de simulación y así nos ahorramos la parte, digamos, costosa de los equipos, pero sí te dicen los pasos que debes seguir para hacer una extracción, por ejemplo, de ADN en electroforesis, por ejemplo, de gel de agarosa o gel de poliacrilamida, etcétera, etcétera. Te da pasos. Lo único malo es que muchos de esos están en inglés, entonces hay que tal vez tener un traductor a la mano, nada más. No, muchas gracias, profesor Moisés. De hecho, nuestro profesor Moisés no solamente es maestro, también es profesional del área, ¿no? Entonces, justamente conversábamos con él para que pueda compartir con nosotros en otro espacio estas herramientas, el manejo de estas herramientas. Así que, profesor Moisés, a prepararse porque va a tener un espacio y vamos a poder continuar apoyando de esta manera a nuestros maestros. Muy bien, hemos rebasado la hora, el horario. Quiero agradecerte muchísimo, querida Vianelis. Hemos quedado muy contentos y muy satisfechos también por toda la información. Yo he aprendido bastante, un montón realmente. Quisiéramos que también nos acompañes en otro evento en el futuro. Sí, muchas Por favor, Ujú. bueno, a nombre de la Confederación Nacional de Maestros, esa necesidad que tenemos de actualizarnos permanentemente según las diferentes áreas que tenemos, ¿no? Asignaturas, campos de conocimiento que aquí en Bolivia, bueno, estamos también en desarrollo. Muchas gracias, Vianelis. Por favor, tu despejo. Excelente. Muchas gracias nuevamente a ustedes por la invitación. Y claro que sí, cuenten conmigo para otra presentación. Muchas gracias. Gracias. Bien, voy cerrando entonces la grabación y vamos a finalizar con algunos mensajes, ¿ya?